La sala de conferencias flotaba en la zona neutral entre la red de defensa orbital de la Tierra y los marcadores exteriores donde la Asamblea Galáctica había anclado su flota diplomática. Era una cúpula transparente de 60 metros de diámetro con nada más que el vacío negro y estrellas distantes presionando desde todos los lados. Dentro, el aire olía a estéril, reciclado a través de filtros que no podían ocultar del todo el fuerte aroma químico de la biología alienígena. El teniente comandante Thomas Grayson estaba de pie cerca de la pared del fondo, con los brazos cruzados, observando los procedimientos con la clase de intensidad silenciosa que provenía de demasiados años en inteligencia militar. Se suponía que no debería estar allí. Sus órdenes habían sido claras: observar, registrar, informar. Nada más que estar allí de pie observando al equipo diplomático de la Tierra sonreír y asentir mientras los alienígenas dictaban términos como si estuvieran leyendo una lista de compras. Algo frío se instaló en sus entrañas. La delegación de Valkyrie estaba sentada al otro lado de la mesa curva. 3 de ellos, cada uno de casi 3 metros de altura, con extremidades alargadas y rostros que parecían como si alguien hubiera estirado rasgos humanos sobre el cráneo de un insecto. Su piel brillaba con patrones bioluminiscentes que cambiaban de color al hablar, un lenguaje visual que Thomas había estudiado pero nunca había comprendido del todo. El diplomático principal, cuyo nombre se traducía aproximadamente como armonizador de disputas, gesticuló con una mano de 4 dedos, y el traductor integrado en la superficie de la mesa convirtió sus clics y silbidos en un inglés monótono e impasible. Los términos no son negociables. El armonizador afirmó que la Tierra desmantelará el 70% de su flota militar en 6 meses estándar. Toda la investigación armamentística avanzada se someterá a la supervisión de la Asamblea. Las rutas comerciales serán administradas por reguladores designados por la Asamblea. A cambio, la humanidad recibirá la condición de miembro asociado y acceso a redes comerciales limitadas. La embajadora Patricia Kleene, negociadora principal de la Tierra, mantuvo su sonrisa fija. Era buena en eso. Décadas de servicio diplomático habían convertido su rostro en una máscara que no revelaba nada. Pero Thomas vio la tensión en sus hombros, la forma en que sus dedos presionaban con demasiada fuerza el panel de datos que tenía delante. Armonizadora, dijo con cautela. Estos términos representan una reducción significativa de nuestra capacidad defensiva. Dadas las recientes incursiones creyanas cerca de las colonias de Taeti, tenemos legítimas preocupaciones de seguridad. La piel del armonizador destelló patrones anaranjados y amarillos que el implante de Thomas interpretó como una diversión desdeñosa. La situación creyana es precisamente la razón por la que estas medidas son necesarias. Su especie ha demostrado una preocupante tendencia a la agresión. La Asamblea no puede arriesgarse a permitir que una potencia militar desestabilice la región. Deben comprender que la humanidad no está siendo castigada. Están siendo protegidos de sus peores instintos. Thomas sintió que se le tensaba la mandíbula. Protegidos. Como si los humanos fueran niños a los que no se les pudiera confiar objetos afilados. Como si las incursiones creyanas que habían matado a 8.000 colonos el año pasado fueran, de alguna manera, culpa de la Tierra por existir en el vecindario equivocado. Otro alienígena habló. De una especie llamada Torben, rechoncho y ancho, con escamas gruesas y ojos que brillaban como brasas. La decisión se ha tomado por consenso de las 47 especies miembro. La Tierra puede aceptar estos términos y unirse a la comunidad galáctica, o puede permanecer aislada sin acceso a vías de tránsito ni comercio. Elija sabiamente. La embajadora Kleene abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera hablar, todos los paneles de la sala de conferencias parpadearon. Las luces se atenuaron durante medio segundo y luego se estabilizaron. El implante neuronal de Thomas zumbó con un mensaje prioritario entrante cifrado con códigos que no había visto usar en 3 años. Accedió a él con un pensamiento y el texto se desplazó por su visión. Despliegue de clase Titán autorizado. Llegada en 90 segundos. No reaccionar. Mantener la posición. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas. Clase Titán. Solo había 3 y se suponía que no existían. Oficialmente, la Fuerza de Defensa de la Tierra Unida había desmantelado el programa después del Tratado de Marte,
declarándolo demasiado caro, demasiado peligroso, demasiado parecido a prepararse para una guerra que nadie quería admitir que se avecinaba. Pero Thomas había visto los informes clasificados. Sabía lo que realmente habían hecho. Habían seguido construyendo. La piel del armonizador se enrojeció y ladeó la cabeza, como un insecto, hacia uno de sus auxiliares. Estamos detectando una anomalía gravitacional, un gran desplazamiento de masa que se acerca a velocidad superlumínica. Las escamas de los delegados de Torben se ondularon con agitación. Esta zona neutral está restringida. Ninguna nave está autorizada a entrar durante los procedimientos diplomáticos. La máscara de la embajadora Klein se deslizó por un instante, y Thomas vio un destello en sus ojos. No era sorpresa. Era conocimiento. Sabía que esto iba a suceder. Los sensores externos de la sala de conferencias proyectaron una pantalla holográfica sobre la mesa, mostrando el espacio circundante en tiempo real. Por un instante, nada cambió. Entonces, en el borde de la pantalla, la realidad pareció plegarse sobre sí misma, una distorsión que hizo que a Thomas se le llenaran los ojos de lágrimas con solo mirarla. El espacio se onduló como tela, y entonces, como si siempre hubiera estado allí, pero su cerebro acabara de decidir reconocerlo, apareció la nave. Era monstruosa. La fragata diplomática Valkyrie, que le había parecido impresionantemente grande cuando Thomas la vio por primera vez, parecía un bote de remos junto a un portaaviones. La nave Titana se extendía casi 4 kilómetros de proa a popa. Su casco, una aleación oscura, parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. Estaba repleta de sistemas de armas, cañones de riel del tamaño de rascacielos, baterías de misiles capaces de arrasar continentes y matrices de proyección de energía que brillaban con la energía apenas contenida. La presencia de la nave alteró la estructura del espacio a su alrededor, generando un campo gravitatorio tan intenso que los estabilizadores de la sala de conferencias se activaron con un zumbido audible. El silencio en la sala era absoluto. El armonizador se puso de pie, su bioluminiscencia destellando en una rápida secuencia de colores. El implante de Thomas no podía traducir con la suficiente rapidez. ¿Qué significa esto? Esto es una violación de los protocolos diplomáticos. Esto es un acto de agresión. La embajadora Klene también se puso de pie, y cuando habló, su voz era tranquila, casi agradable. Armonizador, disculpe la interrupción. Parece que una de nuestras naves defensivas estaba en la zona y decidió registrarse. La piel de la armonizadora brilló con un color carmesí, un color que el implante de Thomas finalmente tradujo con claridad. La furia se mezcló con algo que se parecía mucho al miedo. Una nave defensiva no requiere armamento capaz de destruir cuerpos planetarios. Esto es intimidación. Esto es una amenaza a la soberanía de esta asamblea diplomática. La embajadora Klene ladeó ligeramente la cabeza, y Thomas reconoció ese gesto. Lo había visto en sesiones informativas, en simulacros de negociación, en las grabaciones de sus victorias diplomáticas más famosas. Fue el momento en que dejó de defenderse y se lanzó al cuello. Intimidación, dijo en voz baja. Armonizador, creo que ha habido un malentendido sobre la naturaleza de esta reunión. Verá, vinimos aquí con la impresión de que se trataba de una negociación. Pero al escuchar sus términos, sus exigencias innegociables, su insistencia en que nos desarmemos mientras los invasores creyanos masacran nuestras colonias, bueno, quedó claro que no vino aquí a negociar en absoluto. Viniste aquí a dictar, y la humanidad no responde bien a las órdenes. El delegado de Torben golpeó la mesa con su gruesa mano y la superficie metálica resonó como un gong. ¿Te atreves a amenazar a la Asamblea Galáctica? ¿Tú, una especie que apenas ha logrado viajar más rápido que la luz? Tenemos 47 especies miembros, miles de naves de guerra y un poder económico que abarca 100 sistemas. La Tierra es un solo planeta. Un solo planeta. No puedes creer que puedas enfrentarte al poder combinado del espacio civilizado. Thomas observó el rostro de la embajadora Klein. Por primera vez desde que la conoció hacía 4 años, la vio sonreír. Una sonrisa de verdad. No la máscara diplomática, ni la expresión practicada de cortesía profesional, sino algo genuino, frío y absolutamente despiadado. Tienes razón.
Dijo que no podemos oponernos al poder combinado de 47 especies. Pero aquí está la cuestión con las combinaciones, las alianzas, las asambleas construidas sobre el consenso y las decisiones de los comités. Señaló la ventana, la enorme nave de guerra suspendida en el espacio como una promesa de violencia. Requieren consenso. Requieren tiempo. Requieren que 47 gobiernos diferentes se pongan de acuerdo sobre la estrategia, las tácticas, sobre quién paga qué y a quién le corresponde el mérito de la victoria. Y mientras ustedes celebran esas reuniones, esas interminables sesiones diplomáticas, esas cuidadosas deliberaciones sobre la respuesta proporcional y las bajas aceptables, ella se inclinó hacia adelante, con las palmas de las manos sobre la mesa. Quemaremos sus mundos. La sala de conferencias estalló. Todo el cuerpo del armonizador destelló con patrones bioluminiscentes tan rápidos que parecían convulsiones de luz. 3 delegados alienígenas más, especies que Thomas no reconoció de inmediato, comenzaron a hablar a la vez. Sus dispositivos de traducción se superpusieron en una cacofonía de indignación y amenazas. El delegado de Torben se puso de pie, su enorme figura irradiaba agresión, sus escamas ondeaban con colores que no necesitaban traducción. Pero la embajadora Klene no se movió. Se quedó allí, tranquila como una piedra, esperando a que el ruido se apagara. El implante de Thomas volvió a vibrar. Otro mensaje cifrado. Esta vez de alguien con códigos de autorización 3 niveles por encima de su autorización. Fijación de objetivo adquirida en todas las naves de ensamblaje. Solución de disparo cargada. Armas calientes. Esperando órdenes. El pulso le martilleaba en los oídos. Esto era una locura. Así empezaban las guerras. Guerras de verdad. Del tipo que arrasaban los sistemas estelares y no dejaban más que radiación y escombros. Toda la estrategia de la Tierra durante los últimos 50 años había sido la integración pacífica, una diplomacia cuidadosa, presentándose como inofensivos y ansiosos por unirse a la comunidad galáctica. Y ahora lo estaban echando todo a perder, apostándolo todo a una sola demostración de fuerza. El armonizador finalmente recuperó la compostura. Hablar, aunque su piel aún brillaba con colores agitados. Esto es una locura. Iniciarías una guerra por regulaciones comerciales y limitaciones defensivas. Tu especie será aniquilada. Tal vez. El embajador Klene dijo, probablemente, en realidad. Pero esto es lo que necesitas entender sobre los humanos. Armonizador. Somos realmente espectaculares en una cosa. Somos buenos en el rencor. Somos buenos en caer luchando. ¿Sabes cómo era la Tierra antes de que nos unificáramos? Teníamos cientos de naciones, miles de culturas, y pasamos milenios matándonos unos a otros por pedazos de tierra y diferencias filosóficas. Construimos armas que podían esterilizar todo nuestro planeta. Y estuvimos a minutos de usarlas varias veces. Casi nos autodestruimos por pura negativa obstinada a ceder. Ese es nuestro legado. Eso es lo que aportamos a la comunidad galáctica. Caminó alrededor de la mesa y Thomas notó que los delegados alienígenas se inclinaban hacia atrás, creando distancia. Incluso la Torben, que la doblaba en altura y probablemente cuadruplicaba su masa, se apartó. Así que sí, continuó Klene, podrían destruir la Tierra eventualmente. Sus 47 especies podrían reunir una flota, coordinar un ataque y superar nuestras defensas. Pero ¿cuántos de sus mundos arderán primero? ¿Cuántas de sus colonias se convertirán en zonas de radiación? ¿Cuántos civiles morirán mientras sus gobiernos discuten sobre pérdidas aceptables? Se detuvo justo frente al armonizador, tan cerca que la bioluminiscencia alienígena proyectaría sombras de colores en su rostro. Y aquí está la pregunta clave. ¿Cuál de sus especies se ofrece como voluntaria para ser la primera? Porque esa nave y las otras 2 similares pueden moverse más rápido de lo que sus redes de sensores pueden rastrear. Pueden aparecer en órbita sobre sus mundos natales antes de que sus flotas de defensa puedan movilizarse. Entonces, ¿quién quiere ser el ejemplo? ¿Quién quiere ser la advertencia que le contemos al resto de la galaxia? El silencio que siguió fue como un peso físico. Thomas podía oír el zumbido de los sistemas de soporte vital, el leve crujido de los estabilizadores de la estación ajustándose a la presencia gravitacional de la nave clase Titán.
Podía oír su propio latido. Demasiado rápido, demasiado alto. La piel del armonizador se había vuelto pálida, casi translúcida. Así no es como las especies civilizadas llevan a cabo la diplomacia. No, asintió Klene. No lo es. Las especies civilizadas aparentemente llevan a cabo la diplomacia presentándose en masas abrumadoras, haciendo exigencias que saben que no pueden rechazar y disfrazando la extorsión como una negociación comercial. Pero no somos civilizados según sus estándares, ¿verdad? Somos los recién llegados violentos, los primitivos agresivos en quienes no se puede confiar. Así que hablamos un idioma que creemos que entenderán mejor que las palabras. Otra delegada alienígena, esta humanoide pero de piel gris y grandes ojos negros, habló. Su voz era más suave que la de las demás, menos agresiva. ¿Qué quieren si no ser miembros de la Asamblea, si no tener acceso a nuestras redes comerciales? ¿Cuál es el propósito de esta exhibición? La embajadora Klene se giró hacia la presentadora de noticias y su expresión se suavizó ligeramente. Lo que queremos es simple. Queremos que nos dejen en paz. Queremos desarrollarnos a nuestro propio ritmo, cometer nuestros propios errores, trazar nuestro propio rumbo. Queremos defender nuestras colonias sin pedir permiso. Un comité que nunca ha visto un inquerce creyano y al que no le importan nuestras pérdidas. Y lo más importante, queremos que todos en esta sala y todos a quienes reportan entiendan que la Tierra no es un premio que reclamar ni un problema que gestionar. Somos una potencia soberana y actuaremos como tal. El delegado de piel gris reflexionó sobre esto durante un largo momento. La Asamblea no lo aceptará. Lo verán como una rebelión, como una amenaza al orden establecido. Que lo vean como quieran, dijo Klene, pero asegúrense de que comprendan el coste de su cumplimiento. El implante de Thomas volvió a vibrar. Naves de la Asamblea alimentando sistemas de armas. Solo postura defensiva. No se detectaron objetivos fijos. El armonizador pareció desinflarse, su postura rígida adoptando una apariencia casi de derrota. Están cometiendo un terrible error. La galaxia es vasta, y hay poderes mucho mayores que cualquier cosa en esta sala. Poderes que no tolerarán la rebeldía. Entonces nos ocuparemos de ellos cuando lleguen, dijo Klene. Pero hoy, ahora mismo, voy a regresar a su asamblea y entregar un mensaje. Dígales que la Tierra rechaza su generosa oferta de membresía asociada. Dígales que estableceremos nuestras propias rutas comerciales, defenderemos nuestro propio territorio y perseguiremos nuestros propios intereses. Y dígales que cualquier intento de imponer su voluntad mediante sanciones económicas o presión militar se enfrentará a represalias inmediatas y desproporcionadas. Regresó a su posición en la mesa, tomó su bloc de datos y miró a Thomas. Comandante Grayson, creo que nuestro asunto aquí ha concluido. Prepárense para la partida. Thomas asintió, desconfiando de su voz. La enormidad de lo que acababa de suceder aún estaba procesando, aún intentaba encajar en su comprensión de cómo funcionaba el universo. La Tierra acababa de declarar su independencia de un orden galáctico, compuesto por 47 especies. Lo habían hecho con 3 naves de guerra y la clase de coraje temerario que era brillante o suicida. Y él realmente no sabía cuál. El viaje en transbordador de regreso a la estación orbital de la Tierra fue silencioso. La embajadora Klene se sentó frente a Thomas en el estrecho compartimento de pasajeros, con los ojos cerrados y la respiración lenta y controlada. Parecía agotada, como alguien que acaba de correr una maratón cargando una montaña a la espalda. Thomas quiso decir algo, quiso preguntarle si entendía lo que acababa de hacer, el caos que acababa de desatar. Pero no le salían las palabras. Su entrenamiento le decía que esperara, que observara, que dejara hablar primero a sus superiores. Así que se sentó allí, observando las estrellas pasar por la ventana, e intentó no pensar en lo frágil que era ese polímero transparente, en lo poco que lo separaba de la nada absoluta del espacio. Cuando atracaron en la estación Meridian, el principal puesto militar de la Tierra en el sistema solar exterior, la atmósfera había cambiado. El personal se movía con urgencia. No corrían, pero casi. Los oficiales se agrupaban, hablando en voz baja, interrumpiéndose al pasar Thomas y Klene.
La habitual eficiencia informal de las operaciones de la estación había sido reemplazada por algo más preciso, más concentrado. En pie de guerra. Thomas comprendió que se estaban preparando para la guerra. El almirante James Cortés los esperaba en el centro de mando, una sala circular dominada por pantallas holográficas que mostraban cada nave, satélite y plataforma defensiva en un radio de 10 millones de kilómetros de la Tierra. Era un hombre corpulento de unos 50 años, con el pelo canoso, corto al estilo militar, y un rostro que parecía tallado en granito. Thomas había servido a sus órdenes durante la rebelión de Marte, cuando las colonias exteriores decidieron que la independencia sonaba mejor que el gobierno de la Tierra. Cortés lo había reprimido con mínimas bajas y la máxima intimidación, y se había ganado la reputación de comprender que la violencia, bien aplicada, podía prevenir más violencia en el futuro. Embajador, dijo Cortés, con la voz apagada de alguien que había superado la conmoción y se había puesto en modo operativo. He estado recibiendo informes muy interesantes de nuestros servicios de inteligencia. Al parecer, la mitad de la Asamblea Galáctica quiere su cabeza en una pica, y la otra mitad quiere fingir que esta reunión nunca tuvo lugar. Clene abrió los ojos y esbozó una leve sonrisa. ¿Solo la mitad me quiere muerto? Debo estar perdiendo mi toque. Esto no tiene gracia, dijo Patricia, y el uso de su nombre de pila hizo que Thomas se enderezara. Estos dos tenían suficiente historia como para dejar de lado la distancia profesional. ¿Tienes idea de lo que has empezado? Las consecuencias políticas por sí solas podrían aislarnos durante generaciones. Y si deciden descubrirnos, no es un engaño, interrumpió Clene. Las naves clase Titán están operativas. Las soluciones de objetivos están listas. Si vienen a por nosotros, quemamos sus mundos. Ese siempre fue el plan. Thomas sintió un escalofrío en el estómago. Siempre el plan. Esta no había sido una táctica desesperada. No había sido Clene saliéndose del guión en un momento de locura inspirada. Esto había sido coordinado al más alto nivel. Firmado por personas cuya autorización lo hacía parecer un permiso de niño. Cortés se pasó una mano por la cara, de repente luciendo cada uno de sus 57 años. Se suponía que el plan era la disuasión mediante la incertidumbre. Mantener el programa clase Titán clasificado. Que circulen rumores. Que se pregunten de qué éramos capaces. No de estacionar uno frente a su flota diplomática y amenazar con cristalizar sus mundos natales. Los planes cambian. Clene dijo que no estabas en esa habitación. James. ¿No oíste cómo hablaban de nosotros? Como si fuéramos mascotas que necesitaban entrenamiento. Como si nuestros colonos muertos fueran pérdidas aceptables en su gran esquema de estabilidad galáctica. Iban a acorralarnos, desmantelar nuestras defensas y dejarnos dependientes de su misericordia. Y cuando llegara la siguiente crisis, cuando los crelianos, o alguien peor, decidiera que la Tierra parecía una presa fácil, la Asamblea celebraría otra reunión y debatiría la respuesta adecuada mientras moríamos. Se acercó a la pantalla que mostraba la Tierra, esa canica azul y blanca flotando en la oscuridad. No iba a permitir que eso sucediera. Ninguno de nosotros lo haría. Thomas encontró su voz, aunque salió más áspera de lo que pretendía. Señora, con todo respeto, amenazar a 47 especies con una guerra total parece que podría generar la misma crisis que intenta prevenir. Clene se giró para mirarlo y su expresión se suavizó ligeramente. Comandante Grayson, ¿cuánto tiempo lleva en inteligencia militar? 14 años, señora. Entonces se entiende la teoría de juegos. Entiende que a veces la única forma de evitar una pelea es asegurarse por completo de que su oponente sepa que la ganará, o al menos hacer que la victoria sea tan costosa que no valga la pena intentarlo. Señaló la pantalla holográfica donde los marcadores rojos indicaban las posiciones de varias naves de ensamblaje en todo el sistema solar. Nos superan en número. Tienen más recursos, más tecnología, más de todo. Pero también tienen algo que nosotros no tenemos. Tienen comodidad. Tienen siglos de orden establecido. De conflictos resueltos mediante la diplomacia y la presión económica. Han olvidado el costo de una guerra real, lo que significa luchar contra un enemigo dispuesto a sacrificarlo todo por sobrevivir. El almirante Cortés mostró otra pantalla.
Esta mostraba un mapa estelar con cientos de sistemas marcados en diferentes colores. Incluso suponiendo que pudiéramos ejecutar ataques contra múltiples objetivos simultáneamente, no tenemos la fuerza suficiente para mantener el territorio. Estaríamos realizando operaciones relámpago contra un enemigo con refuerzos prácticamente ilimitados. Eso no es una guerra. Es un suicidio lento. No se trata de mantener el territorio, dijo Klein. Se trata de hacerles entender que la paz es más barata que la guerra. Cada mundo que atacamos, cada colonia que destruimos, es capital político que tienen que gastar. Son votos que pierden, electores a los que deben responder. Investigaciones, indagaciones y exigencias de rendición de cuentas. La asamblea funciona por consenso, y el consenso se rompe rápidamente cuando la gente empieza a morir. Algunas especies querrán venganza, claro, pero otras empezarán a preguntarse por qué arriesgan a su gente por una lucha que no les concierne. Empezarán a cuestionarse si vale la pena imponer la autoridad de la asamblea sobre una especie obstinada. Thomas escuchó cómo se desplegaba esta estrategia y sintió que algo cambiaba en su comprensión de las últimas 4 horas. No era desesperación, ni siquiera coraje. Esto era una crueldad calculada, la voluntad de usar la debilidad de la tierra como arma y convertirla en una especie de fortaleza. No podían ganar una guerra convencional, así que amenazaban con una no convencional. De esas en las que las condiciones de victoria no importaban porque todos perdían. Hay algo más, dijo Cortés, bajando la voz. Inteligencia interceptó comunicaciones del Imperio Creyano. Están observando la situación con mucha atención. Si la asamblea compromete fuerzas significativas para suprimir la tierra, los creyanos lo interpretarán como una debilidad, como una oportunidad para expandirse a territorios en disputa. Klene asintió como si lo hubiera esperado. Bien, que se vayan. La asamblea ha ignorado el problema creyano durante décadas, tratándolo como una disputa fronteriza en lugar de la amenaza existencial que realmente es. Tal vez si se ven obligados a enfrentar una agresión real en lugar de solo gestionar las quejas de especies menores, recordarán para qué sirve realmente su ejército. Estás jugando con fuego, dijo Cortés. Múltiples incendios, cualquiera de los cuales podría quemar todo lo que hemos construido. No tenemos elección, James. Nos dieron 2 opciones, rendirnos o luchar. Elijo luchar, pero lo hago con inteligencia. Me aseguro de que el coste de reprimirnos sea mayor que el de dejarnos solos. Un oficial subalterno se acercó, tableta en mano, y saludó. Almirante, estamos recibiendo solicitudes de comunicación de 17 especies de asamblea diferentes. Todas están marcadas como prioridad diplomática. Cortés miró a Klene. Eso fue rápido. El miedo avanza más rápido que la burocracia, dijo. Que esperen. Que se pregunten qué estamos pensando, qué estamos planeando. Cuanto más tiempo permanezcan en la incertidumbre, más se convencerán de aceptar nuestras condiciones. Thomas observó este intercambio y se dio cuenta de que estaba viendo algo que la mayoría de la gente nunca presenció. El momento en que la historia cambió, cuando las decisiones tomadas en salas como esta por personas como estas determinaron si miles de millones de personas vivían o morían. Debería haber sido más trascendental, pensó. Debería haber habido música dramática o al menos mejor iluminación. En cambio, solo eran personas cansadas tomando decisiones imposibles y esperando acertar. Comandante Grayson, dijo Klene, sacándolo de sus pensamientos. Has estado muy callado. Inteligencia, dame una evaluación. ¿Qué va a hacer la asamblea? Respiró hondo, repasando todo lo que había aprendido sobre psicología alienígena, estructuras políticas, precedentes históricos. Se fracturarán, dijo finalmente. No inmediatamente, sino en cuestión de días. Algunas especies presionarán por una respuesta militar inmediata, pero serán la minoría. La mayoría querrá sanciones económicas, protocolos de aislamiento, formas de castigarnos sin arriesgarnos a un conflicto directo. El problema es que esos métodos toman tiempo para implementarse y para funcionar. Tendremos un periodo, quizás 6 meses, en el que seremos efectivamente independientes. Después de eso, la presión comenzará a aumentar. 6 meses,
repitió Clene. ¿Qué podemos hacer con 6 meses? ¿Almirante? Cortés estudió las pantallas con expresión calculadora. Fortificamos cada colonia. Aceleramos la producción de armas. Reclutamos, entrenamos y desplegamos. Y rezamos a los dioses que aún nos escuchan para que los hayamos asustado lo suficiente como para evitar la lucha por completo. 3 semanas después del incidente diplomático, como lo habían empezado a llamar los medios, Thomas se encontraba a bordo de la Retribución de la UD, una de las 3 naves de guerra clase Titán que se habían convertido en la estrategia de disuasión de la humanidad. La nave era aún más impresionante desde dentro que desde la ventana de la cámara de conferencias. Los pasillos se extendían por lo que parecían kilómetros, lo suficientemente anchos como para que pasaran vehículos. La tripulación se contaba con miles de personas, y secciones enteras de la nave estaban dedicadas a sistemas de armas capaces de abrir planetas como huevos. Lo habían reasignado. Sin explicación alguna, solo nuevas órdenes que provenían directamente del Mando de Inteligencia Naval. Informar a la Retribución, servir de enlace entre las operaciones militares y la inteligencia diplomática. Traducción. Querían a alguien que comprendiera ambos mundos, alguien que pudiera interpretar lo que pensaban los alienígenas y ayudar a los militares a responder adecuadamente. Era un ascenso en todo menos en el título, y le asustaba más de lo que quería admitir. El capitán Raymond Fisher dirigía la Retribución con la clase de competencia discreta que hacía que la gente obedeciera las órdenes antes de darse cuenta de que las había recibido. Era más joven de lo que Thomas esperaba, quizá de 45 años, de piel oscura y ojos que parecían catalogar todo lo que veían. Se encontraron en la sala de espera de Fisher, un espacio sorprendentemente modesto dado el enorme tamaño de la nave. Comandante Grayson, dijo Fisher, señalando una silla. He leído su expediente. La rebelión de Marte, las disputas coloniales, 4 años en inteligencia diplomática. Ha visto el lado feo de las cosas. Thomas se sentó, sintiendo que la silla se ajustaba automáticamente a su peso y postura. Sí, señor. Lo suficientemente fea como para saber que esta situación podría tomar muchos desenlaces, la mayoría malos. Fisher sonrió sin humor. Directo. Lo agradezco. Permítame ser igual de directo. Actualmente estamos apuntando con una pistola a la cabeza de 47 especies diferentes, y mi trabajo es asegurarme de que crean que apretaremos el gatillo. Su trabajo es ayudarme a entender cuando están a punto de descubrir nuestro engaño. Con todo respeto, señor, no es un engaño. Las armas son reales. Las armas son reales, asintió Fisher. Pero la disposición a usarlas, eso siempre es un engaño, comandante. Nadie quiere realmente iniciar una guerra que mate a miles de millones. Contamos con que tengan demasiado miedo para comprobar si vamos en serio. En el momento en que dejen de tener miedo, en el momento en que piensen que dudamos, toda la estrategia se derrumba. Antes de que Thomas pudiera responder, sonó una alerta. Fisher tocó la consola de su escritorio y una pantalla holográfica se materializó entre ellos. Mostraba un mapa táctico del sector local con docenas de marcadores que indicaban varias naves e instalaciones. Tenemos movimiento, dijo Faize, con un tono centrado en el mando. 15 naves de ensamblaje, en transición hacia el sistema exterior. No transmiten intenciones hostiles, pero definitivamente no están aquí para una visita amistosa. Thomas estudió la pantalla. Las naves mantenían la formación, el patrón estándar de escolta diplomática, pero eran demasiadas para una simple reunión de seguimiento. ¿Qué especie? Flota mixta. 3 Bakri para Torben. Y el resto son especies más pequeñas que tendría que investigar. Solicitan permiso para acercarse a la órbita terrestre para aclarar los recientes malentendidos diplomáticos. La expresión de Fisher dejó claro lo que pensaba de esa frase. Es una prueba, dijo Thomas. Quieren ver cómo respondemos a la presión. Si dejamos que se acerquen, parecerá una debilidad. Si nos negamos, les daremos una justificación para intensificar la situación. Maldita sea, murmuró Fisher. Se levantó y se dirigió a la ventana, contemplando las estrellas. El almirante Cortés me dio órdenes explícitas.
Ninguna nave de ensamblaje en órbita lunar sin autorización expresa, pero también dijo que evitara el combate a menos que fuera absolutamente necesario. Se volvió hacia Thomas. ¿Entiendes a esta gente? ¿Qué pasa si les digo que se detengan donde están? Thomas repasó mentalmente los escenarios, imaginando respuestas diplomáticas como le habían entrenado. En el mejor de los casos, acceden y exigen negociaciones formales. En el peor, lo interpretan como un acto de guerra y disparamos en los próximos 10 minutos. En un punto medio, tantean el límite, comprueban la seriedad de nuestra estrategia. Faize asintió lentamente. Y si los dejo acercarse, todas las especies de la Asamblea aprenderán que nuestras amenazas tienen límites. La próxima vez serán 20 naves, luego 50, luego una flota de batalla completa, y para entonces será demasiado tarde para trazar un límite. Así que los detenemos aquí. Sí, señor. Fisher regresó a su escritorio y abrió un canal para toda la nave. Todos. Aquí el capitán. Tenemos naves de ensamblaje acercándose al espacio terrestre, estaciones de batalla, pero no disparen a menos que de órdenes explícitas. Esto no es un simulacro. Repito, esto no es un simulacro. Cerró el canal y miró a Thomas. Veamos si podemos evitar iniciar una guerra interestelar antes del almuerzo. El puente de la retribución estaba diseñado precisamente para este tipo de momento. Cada estación monitoreaba sistemas específicos, creando una red de información que fluía al puesto de mando, donde Faize podía verlo todo a la vez. Las pantallas holográficas mostraban las naves de ensamblaje que se acercaban con gran detalle, actualizando sus posiciones cada fracción de segundo. La tripulación se movía con una eficiencia practicada. Sin movimientos inútiles, sin pánico, solo profesionales haciendo lo que hacían. Transfer. Communications, Fisher said, settling into the command chair. Open a channel to the assembly fleet. Let's hear what they have to say. The main view screen flicked, and the face of Abakri appeared, bioluminescent patterns shifting across his skin in what Thomas had learned to read as carefully control the Gretchen. Us retribution. This is diplomatic envoy Salakar. We are here under assembly authority to conduct follow-up discussions with Earth's government representatives. We request safe passage to orbit and assurance that your vessels will maintain on hostile pasture. Fisher glanced at Thomas, who shook his head minutely. The phrasing was wrong, too demanding, not enough respect for Earth's sovereignty. This wasn't a request. This was an assertion of authority. Envoy Salachar, Fisher said, his voice carrying that particular military flatness that could make a suggestion sound like divine love. I'm afraid there's been a misunderstanding. Earth's space is restricted territory. All vessels must receive authorization before crossing the Helopause. You and your fleet are ordered to hold position pending diplomatic clearance. Salikar's bioluminescence flashed patterns. Thomas' implant translated as indignation mixed with disbelief. Captain, we are not requesting permission. We are operating under assembly mandate. Your government will comply with established protocols or face consequences. The bridge went silent. Every officer had stopped what they were doing, waiting to see how Faize would respond to what amounted to a direct threat. Fisher stood, and something in his posture changed. He wasn't a career diplomat like Klene. Didn't have decades of practice reading rooms and managing egos. He was military to his core, and military men understood exactly one kind of communication better than any other. Force. Envoy Salakar. Let me make something very clear. You are currently in Sabriner's territory without authorization. That makes you trespassers at best, hostile actors at. Peor. Tienen 30 segundos para alterar el rumbo y salir del sistema. Si no cumplen, interpretaré su presencia como un acto de agresión y responderé en consecuencia. No se atreverían, dijo Salar. Pero su bioluminiscencia lo delató, destellando colores que Thomas reconoció como miedo. No pueden creer que permitiéramos una falta de respeto tan flagrante a la autoridad de la Asamblea. 20 segundos, dijo Faize. Thomas observó la pantalla táctica. Las naves de Asamblea no habían cambiado de rumbo, pero tampoco habían avanzado. Estaban flotando en el límite,
esperando a ver si Faice hablaba en serio. Le sudaban las manos. Era el momento. El momento en que la disuasión funcionaba o fallaba catastróficamente. Armas, dijo Fisher en voz baja. Objetivo fijado en la nave líder. Disparen solución Alfa 3. Objetivo adquirido, señor. Solución cargada. 10 segundos. Enviado. La flota de asamblea rompió la formación. No se retiraba. Todavía no. Pero se dispersaba, creando distancia entre las naves en lo que Thomas reconoció como un patrón defensivo. Se preparaban para un combate, lo que significaba que no creían que Fisher realmente disparara. Capitán, dijo Thomas en voz baja. Si disparamos primero, incluso un disparo de advertencia, pueden alegar agresión. Las consecuencias políticas serán problema de otros, interrumpió Faice. Ahora mismo, mi problema es asegurarme de que entiendan que hablamos en serio. 5 segundos. Enviados a la CAR. La imagen del Bakar parpadeó y, por un instante, Thomas vio algo en esos rasgos alienígenas que trascendía las barreras de las especies. La mirada de alguien que se da cuenta de que ha calculado mal. Estamos ajustando el rumbo. Nos retiraremos y esperaremos los canales diplomáticos adecuados. Una decisión inteligente, dijo Fisher. Hizo un gesto y el oficial de comunicaciones cortó la transmisión. El puente permaneció en silencio mientras observaban cómo las naves de ensamblaje giraban lentamente, casi a regañadientes, y comenzaban a regresar a la helopausa. Tardaron casi 20 minutos en salir completamente del sistema, y Fisher no se movió en todo el tiempo. No se sentó ni relajó. Se quedó allí de pie, observando, asegurándose de que entendieran que habría cumplido. Cuando la última nave desapareció de los sensores, la tensión en el puente se rompió como un cable roto. Los oficiales exhalaron, algunos riendo nerviosamente, otros simplemente aliviados. Fisher finalmente se sentó, y Thomas vio que le temblaban ligeramente las manos. Eso, dijo Fisher en voz baja, estaba demasiado cerca. 2 meses después de lo que las cadenas de noticias llamaban la crisis de la independencia. Thomas estaba de pie en la plataforma de observación de la retribución, observando cómo la Tierra giraba lentamente. Desde esa distancia, parecía pacífica, increíblemente frágil, una esfera azul, blanca y verde que parecía demasiado delicada para ser el centro de un enfrentamiento interestelar. Últimamente había estado pensando mucho en la fragilidad, en lo rápido que las cosas podían romperse cuando se aplicaba suficiente presión en el lugar preciso. La puerta a sus espaldas se abrió con un siseo, y se giró para ver al capitán Faice acercándose con 2 tazas de café en la mano. Café de verdad, no el café sintético que bebía la mayoría de la tripulación. Eso significaba que Fisher quería algo más que una conversación informal. Pensé que podrías necesitar esto, dijo Fisher, ofreciéndole una de las tazas. Has estado mucho por aquí últimamente. Thomas aceptó el café y dio un sorbo. Estaba bueno, rico y oscuro, justo el tipo de cosa que le recordaba que valía la pena luchar por la tierra. Solo pensaba, señor, intentando encontrarle sentido a todo. Fisher se unió a él en la ventana, contemplando su mundo natal. ¿Encontrarle algún sentido? La verdad es que no. Estamos en un concurso de miradas con 47 especies, y en cuanto alguien parpadea, muere gente. Eso no es estrategia. Es una locura con una mejor imagen de marca. Bienvenido a las decisiones de mando, dijo Fisher con una sonrisa amarga. Todas las decisiones son incorrectas. Simplemente elige la opción que mate a menos gente. Bebió su café, en silencio por un momento. Recibí nuevos informes de inteligencia esta mañana. ¿Quieres oír algo que te arruiné el día? No puede ser peor de lo que ya me imagino. La asamblea se está fracturando, tal como predijiste, pero no como todos esperaban. 3 especies han retirado su apoyo a la acción militar contra la Tierra. Eso suena bien hasta que te das cuenta de que otras 6 han formado una coalición separada específicamente para lidiar con lo que llaman el problema humano. Se hacen llamar la Dirección de Aplicación de la Seguridad y no les interesa la diplomacia. Thomas sintió un vuelco. 6 especies actuando de forma independiente. Eso es peor que la asamblea completa.
No hay burocracia que los frene. No se requiere consenso. Exactamente. Y la inteligencia dice que están uniendo recursos, construyendo una flota combinada. Las estimaciones actuales la sitúan entre 200 y 300 naves de guerra, con más comprometidas cada semana. Están planeando algo grande, comandante. Algo que hace que nuestro pequeño enfrentamiento con 15 naves parezca una discusión de patio de recreo. ¿Cuándo? Desconocido. Podrían ser meses. Podrían ser semanas. Nuestros activos dentro de su estructura de mando son limitados. Y lo que estamos obteniendo es fragmentario. Fisher se giró para mirarlo directamente. Pero aquí está el verdadero problema. Incluso si los vemos venir, incluso si ejecutamos ataques perfectos contra sus áreas de preparación, no podemos detener tantas naves. 3 naves titanas contra 300. Las matemáticas no cuadran. Thomas dejó su café en la repisa que bordeaba la ventana. Su apetito se había desvanecido repentinamente. Entonces, ¿cuál es el plan? No podemos ganar una pelea directa. No podemos negociar desde esta posición, y no podemos ceder sin parecer débiles. ¿Dónde nos deja eso? Nos deja necesitando un milagro, dijo Fisher, o algo parecido. Por eso el almirante Cortés está reclamando todos los favores, todas las alianzas, todas las conexiones que la Tierra ha hecho. Está tratando de encontrar otras especies que estén tan frustradas con la Asamblea como nosotros, que podrían estar dispuestas a apoyarnos, o al menos a mantenerse neutrales. ¿Algún éxito? Algunos. La República Terellana ha indicado en privado que no se unirá a ninguna acción contra nosotros. Tienen sus propios quejas con la Asamblea. Algo sobre restricciones comerciales y derechos coloniales. Hay algunos otros que expresan sentimientos similares, pero expresar compasión y brindar apoyo militar real son cosas muy diferentes. Thomas regresó a la ventana, observando las nubes que se arremolinaban sobre la superficie de la Tierra. En algún lugar, allá abajo, miles de millones de personas seguían con sus vidas. La mayoría apenas eran conscientes de que toda su existencia pendía de un hilo. Confiaban en que alguien, en algún lugar, se encargaba de la situación. Confiaban en que el gobierno, el ejército y gente como Faice y Clene sabían lo que hacían. Se preguntó si esa confianza era infundada. He estado pensando en las colonias, dijo Thomas. Las que atacaron los crelianos. Todas esas personas que murieron mientras la Asamblea debatía respuestas adecuadas e intervenciones proporcionales. Pasamos por todo esto, quemamos todos los puentes, amenazamos con una guerra total porque nos negamos a ser indefensos como ellos. Pero, ¿y si terminamos en el mismo lugar de todos modos? ¿Y si perdemos a pesar de todo? Fisher guardó silencio un largo rato. Cuando habló, su voz tenía un peso que Thomas no había percibido antes. El sonido de un hombre que ya había hecho las paces con terribles posibilidades. Entonces al menos perdemos de pie en lugar de rodillas. Al menos les mostramos que la humanidad no se rinde ante nadie. Que hay un precio por presionarnos. Tal vez eso valga la pena. Tal vez las generaciones futuras recuerden que luchamos. Las generaciones futuras no existirán si iniciamos una guerra que destruya la Tierra. No, asintió Fisher. No lo harán. Por eso no vamos a iniciar una guerra. Nos aseguraremos absolutamente de que iniciar una guerra sea tan aterrador, tan catastróficamente costoso que elijan la paz. Terminó su café y dejó la taza vacía a un lado. Inteligencia también me envió algo más. Comunicaciones interceptadas desde el interior de la Dirección de Seguridad. ¿Quieren saber a qué le temen más? ¿A nosotros? No exactamente. Temen sentar un precedente. Todas las especies de la Asamblea que alguna vez se han sentido marginadas, todas las colonias que alguna vez han deseado la independencia, todas las facciones que alguna vez han tenido quejas, todas están observando la Tierra ahora mismo. Si tenemos éxito, si forzamos, si la Asamblea cede y nos deja en paz, demuestra que la rebeldía funciona. Demuestra que todo el orden galáctico se basa en el engaño y la intimidación, más que en la autoridad real. Eso los aterroriza más que nuestras armas. Thomas lo consideró, dándole vueltas. Así que no solo luchamos por la Tierra.
Luchamos para demostrarles a todos los demás que también pueden luchar. Exactamente. Y esa es nuestra mayor fortaleza y nuestro mayor peligro. Porque si la Asamblea nos deja ganar, lo pierden todo. Pero si nos atacan con una fuerza abrumadora y cumplimos nuestras amenazas, si de verdad empezamos a quemar sus mundos, el caos resultante podría destrozar siglos de orden establecido. Destrucción mutua asegurada a escala galáctica, algo así. Los antiguos estrategas de la Guerra Fría reconocerían el juego al que nos enfrentamos. La diferencia es que ellos tuvieron décadas para perfeccionar el equilibrio, establecer protocolos, mecanismos de seguridad y canales de comunicación. Lo improvisamos sobre la marcha, una crisis a la vez. Sonó una alerta y Fisher sacó su tableta, escaneando lo que fuera. El mensaje acababa de llegar. Su expresión se ensombreció. Hablando de crisis, tenemos otra. Ha habido un incidente en la colonia próxima. Incursores creyanos, una fuerza mayor de lo habitual. Atacaron las plataformas orbitales y 3 asentamientos de la superficie antes de que la fuerza de defensa pudiera responder. Bajas. Los informes preliminares dicen 1.200 muertos, otros 4.000 heridos o desaparecidos. El gobernador de la colonia clama por una intervención militar. Quiere que enviemos represalias y ataquemos las áreas de preparación creyanas. Thomas sintió una ira ardiente e inmediata en el pecho. Esto era exactamente lo que habían estado tratando de prevenir, exactamente por lo que habían desafiado a la Asamblea en primer lugar. ¿Podemos alcanzarlos? ¿Cuánto tardaríamos en llegar? 18 horas a máxima potencia. Pero aquí está el problema. Si abandonamos el espacio terrestre ahora, mientras la Dirección de Seguridad construye su flota, dejaremos vulnerable el mundo natal de la humanidad. Y la inteligencia sugiere que el momento de esta incursión no fue casual. Los creyanos nos están poniendo a prueba, para ver si abandonamos nuestra posición defensiva para perseguirlos. Así que dejamos que asesinen a nuestra gente. Esa es la decisión. Fisher apretó la mandíbula. Esa es la decisión. Podemos proteger la Tierra o proteger las colonias, pero no tenemos suficientes naves para ambas cosas. Esto es lo que pasa cuando te superan en número y te rodean. Cada decisión es un sacrificio. Thomas quería romper la ventana con el puño, quería gritar por la injusticia de todo. Lo habían hecho todo bien, habían jugado todas las cartas que tenían, y la gente seguía muriendo. Tiene que haber otra opción. Si se les ocurre una, háganmelo saber, se aclara la garganta, dijo Fisher. Porque ahora mismo tengo 1.200 colonos muertos, un gobernador exigiendo acción y órdenes del almirante Cortés de mantener la posición pase lo que pase. Tengo que decirles a esos colonos que sus muertos no importan tanto como la supervivencia de la Tierra, y tengo que hacerles entender por qué es necesario. Miró a Thomas con ojos exhaustos. ¿Quieres saber? ¿El verdadero costo del mando? No es tomar decisiones difíciles. Es vivir con ellas después. 4 meses después del incidente diplomático, Thomas se encontraba de vuelta en la Tierra por primera vez desde que todo empezó. No por elección propia, sino porque el almirante Cortés lo había convocado personalmente junto con el capitán Faice y el embajador Klene. Cuando personas con ese nivel de autoridad convocaban una reunión, no se hacían preguntas. Simplemente se aparecía y se esperaba no convertirse en el chivo expiatorio de políticas fallidas. La reunión tuvo lugar en Ginebra, en uno de esos edificios gubernamentales anónimos que se parecía a cualquier otro edificio gubernamental anónimo. Paredes grises, iluminación fluorescente, salas de conferencias diseñadas por personas que nunca habían tenido una idea original en sus vidas. Thomas se sentó entre Faice y Klene en una mesa que podría haber tenido capacidad para 20 personas, pero solo para 6. Frente a ellos se sentaba el almirante Cortés, con aspecto de haber envejecido una década en 4 meses, y 2 civiles que Thomas no reconoció, pero cuyos portes gritaban ser agentes de inteligencia de alto nivel. Gracias a todos por venir, dijo Cortés, lo cual fue un ficción educada, ya que a ninguno de ellos se le había dado opción. Seré directo porque no tenemos tiempo para nada más. La situación se ha deteriorado significativamente.
La Dirección de Seguridad ahora tiene 417 naves de guerra comprometidas con lo que llaman la operación de cumplimiento. Planean entrar en el espacio terrestre en aproximadamente 6 semanas con suficiente potencia de fuego para superar nuestras defensas por su gran número. Thomas sintió que se le secaba la boca. 400 naves. Incluso si las naves de la clase Titán funcionaran a la perfección, incluso si cada plataforma de defensa y cada cañón orbital funcionara exactamente como fue diseñado, esas cifras representaban una derrota inevitable. No se podía contener un océano con un puñado de sacos de arena. «Estamos evacuando», dijo una de las civiles. Era de mediana edad, con una mirada penetrante y el tipo de voz que sugería que estaba acostumbrada a dar órdenes que decidían si la gente vivía o moría. Personal seleccionado, conocimiento crítico, diversidad genética. Hemos estado construyendo colonias ocultas en sistemas inexplorados durante los últimos 3 meses. Si la Tierra cae, la humanidad continúa en otro lugar. Inaceptable, dijo Kleene, con la voz lo suficientemente fría como para. Congelen la habitación. Luchamos por la independencia. Trazamos un límite. Si huimos ahora, todo lo que hicimos fue en vano. Cada amenaza que lanzamos se convierte en mentira. Todo lo que hicimos ya fue en vano. El civil respondió. Apostamos a que podríamos asustarlos para que nos dejaran en paz, y perdimos. Ahora nos enfrentamos a la aniquilación, y el orgullo no lo impedirá. Fisher se inclinó hacia adelante, con expresión cuidadosamente neutral. Con todo respeto, señora, huir no resuelve el problema. Solo lo retrasa. Encontrarán nuestras colonias ocultas tarde o temprano, y cuando lo hagan, seremos aún más débiles que ahora. Al menos aquí tenemos defensas, infraestructura, capacidad de fabricación. El segundo civil, un hombre mayor de cabello canoso y mirada calculadora, habló. El capitán Fisher tiene razón. La evacuación no es una solución. Es una contingencia, un último recurso si todo lo demás falla. Pero no los trajimos aquí para hablar de huir. Los trajimos porque tenemos una opción diferente, una que es considerablemente más peligrosa, pero potencialmente más efectiva. Cortés mostró una pantalla holográfica que mostraba un sistema estelar que Thomas no reconoció de inmediato. Se trata de la región de la nebulosa de la Hélice, a unos 600 años luz de la Tierra. Hace 3 años, uno de nuestros equipos de investigación del espacio profundo descubrió algo allí. Algo que hemos mantenido clasificado al más alto nivel. La pantalla se amplió, enfocando lo que parecía una estructura abandonada orbitando una estrella moribunda. Era enorme, eclipsando fácilmente a las naves titanas, y su arquitectura no se parecía a nada que Thomas hubiera visto jamás. Patrones geométricos que dolían a la vista. Materiales que parecían cambiar y transformarse incluso en la imagen estática. Creemos que es una plataforma de armas, dijo la mujer. Construida por una especie que existía antes del orden galáctico actual, antes de que ninguna de las razas de ensamblaje lograra el vuelo espacial. Nuestros xenoarqueólogos la han estado estudiando durante 3 años, y lo que han encontrado es a la vez prometedor y aterrador. Kleene observó la imagen. Por favor, díganme que no han estado intentando activar una superarma antigua sin entender su función. Nosotros sí la entendemos. El hombre dijo que genera un campo que interrumpe el viaje más rápido que la luz en un radio de aproximadamente 50 años luz. Cualquier nave atrapada en ese campo cuando se activa queda varada, incapaz de entrar o salir de FTL. Quedan atrapadas a velocidades sublumínicas hasta que el campo se disipa. Thomas vio las implicaciones de inmediato. Quieren activarlo cuando el director de seguridad de la flota esté dentro del radio del campo. Atraparlos. Convertirlos en blancos fáciles. No solo atraparlos, dijo Cortés. El campo también interfiere con sus comunicaciones, sus sensores, su capacidad de coordinación. 400 naves se convierten en 400 naves individuales, ciegas, sordas e incapaces de pedir ayuda. Y mientras están atrapadas, las destruimos sistemáticamente con las naves de clase Titán. Eso es asesinato en masa, dijo Klein en voz baja. 400 naves, decenas de miles de personas. Estás hablando de genocidio. Estoy hablando de supervivencia,
dijo Cortés. Y había acero en su voz. Vienen a la tierra con la intención explícita de obligarnos a la sumisión o destruirnos por completo. Esto es guerra, Patricia. Y en la guerra, se usa el armas disponibles. Si resulta que esa arma es antigua y aterradora, no es culpa nuestra. Fisher estudiaba la pantalla holográfica con la mirada de alguien entrenado para encontrar fallos en los planes de batalla. ¿Cuál es el truco? Siempre hay un truco con este tipo de cosas. El truco, dijo la mujer, es que no comprendemos del todo el mecanismo de activación. Nuestros equipos han identificado lo que creen que son los sistemas de control, pero existe un riesgo significativo de que activar la plataforma pueda tener consecuencias imprevistas. Podría no funcionar en absoluto, o podría funcionar demasiado bien y atrapar nuestras propias naves, además de las suyas. O podría hacer algo completamente distinto, añadió el hombre. Algo que los constructores originales pretendían y que aún no hemos descubierto. La cuestión es que usar esta arma es una apuesta arriesgada que no podemos calcular por completo. Thomas escuchó todo esto y sintió una sensación fría y nauseabunda en el estómago. Esto ya no era estrategia. Ni siquiera desesperación. Era jugar a los dados con el futuro de la humanidad y esperar que salieran a tu favor. Y si funciona, si atrapamos y destruir 400 naves llenas de extraterrestres que seguían órdenes de sus gobiernos, ¿qué pasa entonces? El resto de la galaxia no se encoge de hombros y acepta que cometimos una masacre. No, asintió Cortés. No lo hacen. Por eso, si usamos esta arma, lo hacemos públicamente. Transmitimos la activación. Les mostramos exactamente de lo que somos capaces. Y dejamos claro que esto es lo que le sucede a cualquiera que amenace la Tierra. Lo convertimos de una acción militar en un elemento disuasorio tan aterrador que nadie volverá a ponernos a prueba. Clene rió, pero no había humor en ello. Quieren cometer atrocidades como arte escénico. Quieren asesinar a decenas de miles y asegurarse de que todos vean para que sepan que somos capaces de ello. Quiero salvar a miles de millones, dijo Cortés, alzando la voz. Quiero asegurarme absolutamente de que después de esto nadie vuelva a amenazar la Tierra por miedo a lo que podamos hacer. ¿Es monstruoso? Sí. ¿Es necesario? También, sí, porque la alternativa es quedarnos aquí esperando a que lleguen con una fuerza abrumadora y maten o esclavizar a quienes se suponía que debían proteger. La sala quedó en silencio. Thomas miró a su alrededor, a estas personas que tenían el destino de la Tierra en sus manos, y se dio cuenta de que ninguno quería tomar esa decisión. Klein estaba pálido. Fisher tenía la mandíbula tan apretada que Thomas podía ver cómo se le tensaban los músculos, y Cortés parecía un hombre que ya lo había decidido, pero se odiaba por ello. Hay una cosa más, dijo la mujer. La activación requiere un equipo en el lugar. Alguien tiene que interactuar físicamente con los sistemas de control, supervisar la secuencia de activación y hacer ajustes en tiempo real si algo sale mal. No es algo que podamos hacer a distancia. Quien active esa plataforma se quedará allí al menos hasta que el campo se disipe. Eso podría tardar horas o semanas. Y si la Dirección de Seguridad descubre de dónde proviene el campo, enviarán todo lo que les quede para destruir esa plataforma y a todos los que están en ella. Así que es una misión suicida, dijo Fisher rotundamente. Es una misión de alto riesgo con un plazo de extracción incierto, corrigió el hombre. Pero la evasión era transparente. Thomas observó la pantalla holográfica de esa antigua estructura construida por una especie extinta hace mucho tiempo para fines que solo podían conjeturar y se preguntó qué pensarían esos antiguos constructores de que los humanos usaran su tecnología para cometer asesinatos en masa. ¿Lo aprobarían? ¿Se horrorizarían? ¿O simplemente lo verían como otra especie haciendo lo necesario para sobrevivir en un universo hostil? ¿Cuándo necesitas una decisión?, preguntó Clene. 24 horas, dijo Cortés. Después de eso, no tendremos tiempo suficiente para posicionar las naves clase Titán y la tripulación de activación antes de que llegue la Dirección de Seguridad. Este es el momento. Este es el momento en que decidimos qué tipo de especie queremos ser. La magnitud de la decisión que tenían ante ellos los asimiló con el peso de una estrella en colapso. Por primera vez en la historia de la humanidad, contemplaban empuñar un arma tan vasta y devastadora que podría dejar varadas flotas enteras,
dejando cientos de naves de guerra indefensas y vulnerables a la destrucción a una escala nunca antes vista. Thomas Grayson se sentó en silencio a la cabecera de la mesa de conferencias, sintiendo la pesadez en el aire como una niebla invisible. El arma ancestral de la nebulosa de la hélice, reliquia de una civilización extinta hace mucho tiempo, prometía una salida a este desastre, pero tenía un coste inimaginable. La sala estaba impregnada de una tensión comparable a los momentos más oscuros de las guerras pasadas de la Tierra. Todos los presentes estaban atormentados no solo por la inminente amenaza de destrucción por parte de la Dirección de Seguridad, sino también por el abismo moral al que se enfrentaban. El almirante Cortés rompió el silencio. La herramienta es nuestra, pero la carga viene con ella. Úsenla. E inundamos la galaxia con un mensaje. Si nos cruzan, quedarán aislados, indefensos y aniquilados. Esto podría poner fin a la guerra en la nuestra. O podría desencadenar una guerra que destruya sistemas ya demasiado frágiles para albergar vida. Los ojos de la embajadora Klein brillaron con férrea determinación al rebatir. ¿De verdad tenemos otra opción? ¿Qué otra opción nos queda cuando todas las flotas estelares nos superan en número 10 veces? ¿Arriesgamos la supervivencia obedeciendo o la extinción garantizada por una guerra total? Thomas se encontró lidiando con un torbellino de emociones que se habían retorcido y enroscado en su interior desde el comienzo de esta crisis. Miedo, crudo y primario, mezclado con una brasa de esperanza, obstinada y desafiante. En lo profundo, bajo capas de protocolo militar y cálculos políticos, algo esencial ardía en su interior. El núcleo mismo de la resistencia humana, forjado a lo largo de milenios de lucha y supervivencia. Nuestras colonias arden mientras perdemos el tiempo debatiendo la culpa por armas sin probar, dijo Thomas en voz baja pero con firmeza. Cada momento que dudamos es otra marca de muerte en nuestra historia. Se lo debemos a los miles de millones que aún están por venir, incluso si eso significa soportar el horror de lo que esta arma representa. La mujer a cargo de los equipos científicos que habían estudiado el arma, la doctora Elena Vázquez, se aclaró la garganta. La activación requerirá una mano en los controles. La interfaz es antigua pero funcional. Quienquiera que vaya debe estar preparado para permanecer en el sistema de la nebulosa hélice, posiblemente durante semanas. No hay garantía de extracción una vez activada. Las flotas invasoras podrían encontrarnos antes de la dispersión. A Thomas se le encogió el corazón al pensar en alguien que se ofrecía voluntario para una misión casi con toda seguridad suicida. Sus ojos recorrieron la sala, fijándose en Faize y luego volviendo a él. Tenía la boca seca a pesar de la urgencia que lo oprimió con una presión implacable. La voz del almirante Cortés se suavizó. No será un soldado cualquiera. Necesitamos a alguien con la mente táctica para reaccionar, la resiliencia psicológica para soportar el aislamiento y el espíritu humano para resistir cuando todo lo demás se derrumbe. Comandante Grayson, está nominado para liderar esta misión. Siguió un silencio denso y sofocante. Thomas apenas registró los asentimientos de acuerdo. Su mente era una tormenta de dudas y determinación. Esto era, el punto de apoyo sobre el que pivotaría el destino de la humanidad. Durante los días siguientes, los preparativos comenzaron con un frenesí febril. La Retribución y sus naves hermanas, la clase Titán, se coordinaron para salvaguardar el camino hacia la región de la nebulosa de la hélice, mientras equipos especializados de ingenieros, xenotecnólogos y estrategas militares adaptaban el antiguo dispositivo para su activación. Thomas recibió información exhaustiva, se sopesaron y analizaron todas las posibilidades, se planeó cada contingencia, excepto el impredecible terror de la confrontación. A bordo de la nave de la misión, con destino a la nebulosa de la hélice, Thomas se sentó solo un momento, contemplando el campo estelar, pasando a toda velocidad, con la reflexión abrumada, recuerdos de las colonias maltratadas de la Tierra, de familias perdidas y futuros robados. Se preguntó qué silencio les aguardaba ante la superarma. ¿Qué significaba llevar el peso de la civilización en sus manos? Había miedo. Sí, pero también determinación. Si la humanidad quería sobrevivir, tenía que demostrar una fuerza sin precedentes. Bruta, inquebrantable y sin miedo a mirar al abismo. Detrás de él,
El capitán Fisher entró con una unidad de comunicación segura. Pase lo que pase, no están solos. Las naves clase Titán están a cubierto, y la Tierra los acompaña en cada paso, en cada latido. Thomas asintió, esbozando una sonrisa áspera por la tensión en su mandíbula. Entonces que vean lo que sucede cuando la humanidad lucha por algo más que la supervivencia. Cuando luchamos por el derecho a ser libres. La calma zumbaba. La llamada final. Comenzó la cuenta regresiva para la activación. Mientras las luces de la cubierta de mando se atenuaban y la antigua instalación despertaba de milenios de letargo, las silenciosas sombras de la nebulosa hélice se agitaban con un pulso ominoso. Las gigantescas estructuras del arma parpadeaban en el tenue resplandor. Viva una vez más. Más allá, la flota enemiga entraba en el campo de batalla. Atrapados mientras los mensajes de radio se perdían en el vacío, incapaces de saltar ni comunicarse, una tormenta de fuego y acero cayó sobre los invasores varados. Rayos de titanas atravesaron la oscuridad. Sistemáticos, crueles, decisivos. Pero incluso en la victoria, se avecinaba una guerra más profunda. Temblores políticos sacudían los frágiles vínculos de una galaxia que ahora sabía que la Tierra no era una civilización con la que se pudiera jugar. Y en el silencioso desenlace, mientras el arma ancestral zumbaba silenciosamente hasta la quietud, Thomas comprendió que una batalla mayor apenas comenzaba, demostrando a todos que la salvaje y obstinada rebeldía de la humanidad no era una maldición, sino una fuerza que exigía respeto. La cuenta regresiva no era solo una secuencia de números. Era un descenso al abismo de la incertidumbre para toda la humanidad. Thomas se encontraba ante la interfaz de control en las profundidades del antiguo centro de mando de armas, rodeado de zumbidos fantasmales de maquinaria alienígena y susurros de civilizaciones desaparecidas. Sus dedos se cernían sobre los controles de activación. El peso de cada vida en la Tierra y más allá presionaba sus hombros como la vasta frialdad del espacio mismo. Recuerdos de seres queridos, amigos perdidos en colonias lejanas y la inocencia atrapada en esta guerra en escalada parpadeaban sin ser invitados en su mente. La duda lo atormentaba. ¿Era este acto la salvación que buscaban o la perdición que buscaban? Su respiración era regular, pero en su interior rugía un torbellino. Tras él, una voz áspera rompió el silencio. La presencia tranquila y firme del capitán Fisher le recordó por qué lo habían elegido. Pase lo que pase después, la humanidad recordará el día de hoy. No solo por sobrevivir, sino por el coraje que requirió para mantenerse firme. La determinación de Fisher era contagiosa. Un salvavidas anclado en la tormenta. El arma despertó cuando Thomas activó la interfaz. La energía se disparó, sacudiendo la misma nebulosa en la que descansaban. Afuera, estrellas distantes parpadearon mientras el inmenso campo comenzaba a ondular a través del espacio-tiempo, formando una jaula que atrapó a la flota de la dirección de seguridad que se acercaba como polillas atraídas por una luz abrumadora. El silencio cayó sobre las naves de retribución y aliadas mientras los sensores alertaban al enemigo atrapado a velocidades sublumínicas, con la confusión y el miedo floreciendo en sus filas. Durante horas, la batalla rugió, no solo con láseres y misiles, sino con una voluntad descarnada y un desafío inquebrantable. Las fuerzas de la Tierra atacaron con la precisión nacida de la desesperación, arrebatando la victoria a un nivel imposible. Pero el coste fue terrible. Vidas humanas perdidas en la tormenta de fuego. El coste de las antiguas armas sobre Thomas y su tripulación era desconocido, sus mecanismos, alienígenas e indescifrables. Cuando el pulso se estabilizó, la galaxia comprendió que la Tierra había alterado el equilibrio irrevocablemente. Las consecuencias estuvieron marcadas por una victoria incómoda. Temblores políticos sacudieron alianzas distantes. Algunas especies se maravillaron ante la audacia de la humanidad. Otras temblaron ante el precedente establecido. Thomas observó la Tierra desde la cúpula de observación de armas, sabiendo que esto no era el final, sino el comienzo de nuevas guerras, negociaciones más difíciles y un legado tallado en llamas y acero. A pesar de toda la pérdida, la humanidad había reclamado su lugar no como un suplicante, sino como una fuerza que exigía respeto. La batalla había terminado. La guerra por el espíritu humano apenas comenzaba.
El vasto vacío de la nebulosa de la hélice albergaba una promesa silenciosa, pero también una frialdad implacable. Mientras el arma ancestral zumbaba silenciosamente tras su pulso mortal, Thomas permanecía sentado solo en una cámara tenuemente iluminada, con el peso de lo que habían hecho oprimiéndolo con fuerza. La maraña de victorias y derrotas yacía al descubierto ante su mente agotada. Su ataque había destrozado las flotas invasoras, paralizando la ofensiva del director de seguridad antes de que un solo mundo pudiera arder en esta guerra. La galaxia había conocido la voluntad de la Tierra, feroz, inquebrantable y dispuesta a pagar cualquier precio por la libertad. Pero la paz, Thomas lo sabía, era una llama frágil. En la Tierra, los temblores políticos comenzaron casi de inmediato. Algunas especies en asamblea retrocedieron horrorizadas, acusando a la humanidad de un genocidio monstruoso. Otras susurraban en voz baja en los pasillos oscuros, reconociendo que el equilibrio de poder había cambiado. Diplomáticos temblorosos recalibraban alianzas, indecisos entre abrazar o destruir el frágil orden que habían construido durante siglos. El statu quo cósmico se hizo añicos como un cristal bajo los pies, dejando fragmentos que cortaban cada camino hacia adelante. Thomas talked of the Kallen ist lost, the live snuffed out by alien raids, anten the war that had consumed so many more. Faces flashing through his mind in merciless cycles, reminders of why they had fought. Captain Fischer's voice came softly through the com. Commander Grayson. Sensors detect a transmission encrypted, but unmistakably assembly in origin. It's an ultimatum. Thomas leaned forward. What does it say? The assembly demands immediate cessation of all hostilities and full deactivation of the helix weapon. They warn that continued use of such devices will prompt a coalition response that exceeds even the security enforcement director's capabilities. The threat was clear. They awakened a sleeping giant, an entire galaxy unwilling to tolerate defiance from a single rising power, no matter how tenacious or justified. Thomas closed his eyes, battling the guilt twisting inside him. Had they saved humanity or condemned it to endless war? Ambassador Klein's words echoed in his mind. We fought for the right to decide our own future, not submission. The choice before them was no longer a matter of military strategy or political maneuvering. It was a test of human resolve. Days passed as the arts leaders debated, as citizens braced for possible retaliation, and as Thomas prepared for what might come next. The weapon, ancient and inscrutable, awaited further orders. But so too did the fragile threads of peace and survival. In a final meeting about retribution, Klein spoke for all of humanity. Let the galaxy watch. We do not claim to be perfect. We carry flaws, pain, and scars. But we are not cowards, not slabs. We choose to stand, not just for heirs, but for every soul who dreams of freedom among the stars. Thomas felt the fire inside kindle anew. The war might rage on, but so long as their spirit burned, humanity's story was far from over. The stars outside shimmered coldly, indifferent and vast. Yet within the heart of a single man, the fierce fire of hope blazed uncontrollably, shaping the destiny of all humankind.